Egunon, Coloso. Sí, un poquito más de Niall Ferguson. Sir Niall Ferguson, profesor de Historia Financiera en la Stair School of Business de la Universidad de Nueva York, profesor e investigador en Jesus College de Oxford e investigador en la Hoover Institution de la Universidad de Stanford. Británico, hablando de cosas de los Estados Unidos. Auge y decadencia del Imperio Americano. Es un libro interesante, publicado en primera edición en 2005, con lo cual estaríamos hablando que es un libro escrito en buena medida para el señor George Walker Bush, presidente de los Estados Unidos en el momento de la publicación, a caballo en inglés en 2004, cuando se produjo la elección presidencial en la que compitió Bush Cheney contra Kerry Edwards, resultando que perdimos aquella elección, los de la candidatura Kerry Edwards en favor de Bush Cheney, que obtuvo un mandato de 4 años más. Sí, pasaron cosas en Ohio, pero mejor no entrar en profundidades de lo que pasó o no pasó en Ohio. Bueno, pues el asunto está en el que, como todo el mundo debería de saber, los centros de poder se van desplazando y nada es necesariamente para siempre. Es que se lo digan a los fenicios y a los cartagineses, a los griegos. Antes del advenimiento del Imperio Romano, hubo varios centros previos y un día llegó en el que el Imperio Romano cayó. Y luego pues fueron importantes otras potencias europeas hasta dar el salto a través del Atlántico a las nuevas realidades americanas de los futuros Estados Unidos. Primero a Inglaterra, luego a Estados Unidos, y ahora parece que se diría que el centro del mundo se desplaza, con permiso de Bilbao, por supuesto, hacia el Pacífico, y que probablemente la nueva potencia mundial vuelva a ser China, como lo era hasta 1800. Este libro, así pues, habla de las tentaciones imperiales, así declaradas, de los Estados Unidos en sus capítulos. Es un libro muy interesante, apasionante, didáctico, acerca de la realidad de los Estados Unidos en el presente, en el pasado y en el futuro. Bueno, el presente, el de 2005, aunque tampoco ha pasado tanto tiempo como para considerar obsoleto el libro. Es en parte un libro deudor del momento en el que se escribe, pero también con proyección hacia el futuro acerca de la vicisitud que tiene toda potencia, una potencial divergencia que ya tuvieron los presidentes Harding, Coolidge y Hoover, republicanos, entre el año 1920 y 1932 en los Estados Unidos, acerca del aislacionismo y dejarse en su zona de confort, en la zona del hemisferio occidental, es decir, en América, y que los demás se ocupen de sus asuntos allá a ellos. Si bien es cierto que en el caso de estos tres republicanos la consecuencia fue las circunstancias del crack del 29 y sus consecuencias en el caso europeo y japonés, y después el advenimiento de los totalitarismos en Alemania y en Japón.
con unas consecuencias tremendas para la más grande generación, como así se denomina, a la generación del New Deal y de la época de Franklin Delano Roosevelt. Con lo cual, la gente debe de asumir sus responsabilidades históricas con los ingredientes y las herramientas que posee. Y Estados Unidos es un país con muchas herramientas y con muchos instrumentos de capacidad, tanto en el poder blando, aunque lo ha malgastado en los últimos tiempos, como en el poder duro, en el poder más directo, que suele ser el militar. Así pues, esta disyuntiva de o retirarse del mundo o seguir manteniendo la antorcha de los valores, de la libertad, de la democracia y de la garantía de estabilidad para el mundo, es la disyuntiva que Donald Trump debería haber valorado, y que sea quien sea el presidente a partir del 20 de enero de 2021, lamentablemente sea Donald Trump, que espero que no, y confío en que no salga, sino esa candidatura conformada por Joe Biden y Kamala Harris, comparado presidente y vicepresidente, pueda servirse de lecturas como esta para hacer una reflexión. Si es un imperio, Estados Unidos, que se suele negar habitualmente, la trayectoria lo podría desmentir, la presencia internacional, las bases en el mundo. Se suele mantener de que América nunca ha sido un imperio. En este libro brillante, lleno de energía, imaginación y curiosidad, Niall Ferguson comenta casos como, por ejemplo, uno sucedido y bastante olvidado en el año 54, justo al borde de el final de la formal de la guerra de Corea, porque si mañana mismo hubiera un recrudecimiento de las hostilidades, no se podría decir que es una guerra iniciada por Donald Trump. Es una continuación de la guerra que tuvo a bien, entre comillas, terminar, aunque de una manera irregular, el presidente Eisenhower, en un armisticio que nunca se concretó en un tratado de paz en ningún mandato presidencial. Con lo cual, digamos que hay elementos del pasado que rescata el profesor Ferguson acerca de la realidad de los Estados Unidos para proyectar hacia el futuro cuál es el camino que vayan a tomar, y, como digo, sobre todo en el caso de la presidencia de Donald Trump, que ha traicionado a muchos aliados y se vende como un pacifista que no ha iniciado guerras, que ha llevado al mundo a una estabilidad, que ha hecho la paz. Eso sí, resulta interesante reflexionar acerca de los tratados comerciales como agentes de paz. Rompió el tratado posible entre Estados Unidos y la Unión Europea, se retiró del Tratado Transpacífico, que era una iniciativa de los países más liberales, tanto a un lado como al otro del Pacífico, 4 países que querían ampliar sobre esa base una realidad más integrada. Digamos que en el mundo actual se lucha una batalla acerca de qué modelo de comercio va a ser el sobre el que se sustente el futuro, por lo menos el futuro inmediato, o el futuro de los próximos 50 años. Si se retira, que se retiró del Tratado Transpacífico los Estados Unidos, China dijo que iba a ocupar su lugar, y evidentemente todo el mundo debería entender que el concepto comercial que tiene los Estados Unidos es completamente distinto del concepto comercial que pueda tener la República de China, que es mucho más capitalista, y digamos que considero que Xi Jinping le pasa por la derecha a Donald Trump.
Pero, bueno, eso es otra consideración. Con lo cual, si este muchacho, que además puso en riesgo el NAFTA, que ya es obsoleto y ha sido pasado por otro tratado que va a durar por lo menos unos 25 años hasta que se vuelva a renegociar, que puso en riesgo eso y lo pone en cada día otra vez, aunque esté firmado y en vigor ese tratado con Canadá y con México, pues evidentemente eso no favorece la paz precisamente, aparte de otras medidas que ha tomado en relación con la retirada de Estados Unidos del mundo, lo cual no solamente es un demérito para los propios estadounidenses, sino el riesgo para la realidad del mundo. Por tanto, por eso es un libro este de Coloso, auge y caída de auge y decadencia del Imperio Americano, en el que primero hay que preguntarse si son un imperio o no, si lo han sido, si lo pueden ser en el futuro, y evidentemente pensar que todo lo que sube puede bajar. No digamos que es una ley universal como la gravedad, que todo lo que sube baja, pero puede bajar si no se dan las circunstancias para su mantenimiento en las alturas, y eso suele ser más difícil mantenerse en lo alto que alcanzar el cielo. Que se le pregunten a los muchos países, por ejemplo España, Francia, Inglaterra, es decir, Reino Unido y Alemania, que desde el siglo XV hasta el siglo XIX pelearon por ser el primer país de Occidente, el líder occidental. Y muchos de los liderazgos duraron más bien poco, por problemas internos o problemas relacionados con su interactuar con otras potencias. Y por tanto, esa reflexión es más que oportuna acerca de el auge y posible decadencia de los Estados Unidos. Eskerrik asko, agur berobat, beti helpean.